Historia 1. La llamada al amanecer. Siempre estuve tranquila. El silencio de mi casa era mi paz, a pesar de que vivía frente a un antiguo cementerio en Valladolid. Durante años, nunca me importó la presencia de ese lugar. Para mí, era solo un espacio donde el tiempo se detuvo, un refugio eterno para los que ya no están, pero eso cambió en un amanecer específico, un amanecer que nunca olvidaré. Era un martes. Me había acostado temprano, cansado del trabajo. El reloj al lado de la cama marcaba las 2:45 de la mañana cuando un sonido me despertó. Era una voz. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero poco a poco me di cuenta de que era real. Una mujer gritó mi nombre, en voz baja, casi un susurro, Miguel. Era suave, pero al mismo tiempo llevaba algo extraño, un peso que no podía explicar. Mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que podría ser algún vecino o alguien borracho en la calle. Lo ignoré y traté de volver a dormir, pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, Miguel. El tono de la voz me resultaba espantosamente familiar, pero no podía identificar de dónde lo conocía. Decidí levantarme. Mi respiración era rápida y mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo. Caminé hasta la ventana del dormitorio, que da directamente al cementerio. Lentamente descorrí la cortina, sin hacer ningún ruido, y miré hacia afuera. Mi corazón casi se detuvo cuando vi una figura parada junto a una lápida. Era una mujer, vestida con lo que parecía un vestido blanco antiguo que brillaba bajo el tenue resplandor de la luna. No podía ver su rostro con claridad, pero estaba mirando en mi dirección. Me quedé allí, como si el tiempo se hubiera congelado. Quería cerrar la cortina, pero no podía mover un músculo. De repente, la mujer dio un paso adelante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había ningún motivo para que ella estuviera allí, en medio del cementerio, en ese momento. Se detuvo y levantó la mano, señalándome directamente. Fue en ese momento que pude moverme. Cerré la cortina con fuerza y di un paso atrás, temblando. Sentí que mi corazón iba a explotar. Intenté convencerme de que era una persona común y corriente, tal vez alguien perdido o en problemas. Pero lo que ocurrió después despejó todas las dudas. Al alejarme de la ventana, escuché nuevamente la voz, esta vez desde el interior de mi casa, Miguel. Era imposible. No había nadie allí. La voz era clara, nítida, como si la mujer estuviera a solo unos metros de mí. Corrí a la sala, encendí todas las luces y me senté en el sofá, tratando de entender qué estaba pasando. Me quedé allí hasta el amanecer, sin tener el valor de volver a mi habitación. Cuando por fin salió el sol, me armé de valor y me acerqué de nuevo a la ventana. Miré hacia el cementerio, pero no había señales de nadie. El día pasó, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Le conté lo sucedido a un vecino mayor, que vive aquí desde hace años. Me escuchó en silencio, con expresión seria. Cuando terminé, simplemente dijo, no eres el primero en verlo. Hay historias sobre esta mujer. Se dice que se presenta a las 3 de la mañana ante quienes ella elige. Pero nadie sabe por qué. Desde esa noche evito mirar el cementerio, especialmente en las primeras horas de la mañana. Aún así, la sensación de que algo todavía me observa no me abandona. A veces, cuando el silencio es profundo y se acerca el amanecer, siento como si esa voz pudiera volver a llamarme. Y lo peor es que si eso sucede, no sé si podré ignorarlo. Historia 2. Los pasos invisibles. Después de ese primer amanecer, comencé a notar cosas que nunca antes había notado. Tal vez era mi imaginación jugando una mala pasada, o tal vez realmente el cementerio tenía algo escondido, algo que nunca quise ver. Fue como si, de repente, el silencio de la noche se había vuelto pesado, lleno de una tensión invisible que no podía explicar. Todo empezó de nuevo en una noche cualquiera. Estaba sentada en la sala, tratando de distraerme con la televisión. Era tarde, casi medianoche, y la calle estaba desierta como siempre. De repente escuché algo que me dejó helado. Eran pasos. Al principio pensé que venían de afuera,
pero cuando presté más atención, me di cuenta de que estaban dentro de mi casa. Los pasos eran lentos, calculados y resonaban por el pasillo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién estaba ahí? ¿Alguien había entrado por la fuerza? Cogí un cuchillo de la cocina y caminé de puntillas, respirando pesadamente, intentando no hacer ningún ruido. Cada paso que daba parecía acercarme a algo que no quería encontrar. Cuando llegué al pasillo, todo estaba oscuro. Estaba temblando tanto que casi se me cae el cuchillo. Encendí la luz y el pasillo estaba iluminado pero vacío. No había nadie allí. Aún así, los pasos continuaron. Ahora parecían venir del dormitorio. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Cómo fue posible? Estaba solo en casa. Llegué a la puerta del dormitorio, tratando de reunir el coraje para entrar. Abrí la puerta lentamente y me encontré con el mismo vacío. Pero los pasos continuaron. Podía escucharlos claramente, caminando de un lado a otro, como si algo estuviera conmigo pero fuera invisible. Fue entonces cuando noté algo que me hizo querer salir corriendo. Las marcas. En el piso de madera, comencé a ver huellas formándose, una tras otra, como si alguien estuviera caminando por allí pero no podía ser visto. Cada huella se sentía pesada, se hundía levemente en el suelo y dejaba una marca húmeda, como si estuviera mojada. Intenté mantener la calma, pero fue imposible. Mi instinto me gritó que corriera, pero quedé paralizado. Y entonces, de la nada, todo se detuvo. El silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. De repente sentí algo detrás de mí. No lo vi, pero sabía que estaba allí. La sensación de ser observado era tan intensa que apenas podía respirar. Me volví lentamente, esperando encontrar algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo el pasillo vacío, iluminado por una luz tenue. Me quedé allí, sin saber qué hacer, hasta que escuché una risa baja, casi un susurro, que venía del final del pasillo. Eso fue suficiente para sacarme de mi asiento. Corrí hacia la sala, cerrando todas las puertas y ventanas, como si eso pudiera protegerme de algo que ni siquiera era físico. A la mañana siguiente encontré huellas en el suelo, pero se detuvieron en medio del pasillo, como si la cosa simplemente hubiera desaparecido. Se lo dije a mi vecino una vez más y él simplemente negó con la cabeza. Han estado por aquí desde antes de que usted llegara, dijo. Los pasos, las voces, todo es parte de esto. Solo ahora te diste cuenta porque te dejaron. Desde entonces, siempre escucho esos pasos. Aparecen de la nada, en plena noche, como si me estuvieran observando. ¿Y lo peor de todo? Nunca sé cuándo se detendrán o cuándo me alcanzarán. Historia 3. El niño que ríe. Ya estaba empezando a acostumbrarme a las cosas raras que pasaban en casa. Era como si el cementerio de enfrente hubiera decidido incluirme en sus secretos. Los pasos, las voces, todo se había convertido en parte de mi noche a día. Rutina, pero nada me preparó para lo que pasó esa mañana. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando esta vez me desperté con un sonido diferente. No se oyeron pasos ni voces susurradas. Fue una risa. Y, peor aún, fue una risa infantil. Me senté en la cama por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Era claro, sonaba como un niño jugando, una risita débil y animada, pero de alguna manera era inquietante. Me levanté lentamente, cada parte de mi cuerpo reacia a abandonar la seguridad de la habitación. Caminé hacia la puerta, tratando de oír de dónde venía el sonido. La risa parecía resonar por toda la casa, pero al mismo tiempo venía de todas partes. Fui a la sala, con el corazón acelerado, y apenas llegué, ella se detuvo. El silencio que vino después fue casi más aterrador que el sonido mismo. Miré por la ventana al cementerio, algo que siempre había tratado de evitar desde lo que pasó la primera noche. Allí estaba, ese campo de lápidas iluminado solo por la pálida luz de la luna. Por un momento pensé que todo era normal, pero luego noté una pequeña figura corriendo entre las lápidas. Parecía un niño,
vestido con algo que parecía ropa vieja. Corría de un lado a otro, como si estuviera jugando. Me quedé quieto, mirando. Una parte de mí quería creer que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero no fue así. El niño de repente se detuvo y se volvió hacia mí. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí que me estaba mirando directamente. Fue entonces cuando escuché nuevamente las risas, esta vez muy cerca, dentro de mi casa. Salté y me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Sentí que mi corazón iba a explotar. La risa continuó, moviéndose a mi alrededor, como si el niño estuviera corriendo dentro de la casa ahora. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Era como si algo me estuviera frenando, impidiéndome reaccionar. Entonces todo se detuvo. La casa quedó en completo silencio y por un momento pensé que todo había terminado. Pero cuando volví a mirar al cementerio, el niño ya no estaba allí. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo detrás de mí. No tuve que darme la vuelta para saberlo. La risa comenzó de nuevo, esta vez susurrada directamente en mi oído. Corrí a mi habitación y cerré la puerta, temblando de pies a cabeza. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, con las luces encendidas, intentando entender qué acababa de pasar. Por la mañana, cuando finalmente me armé de valor para salir, encontré algo que me asustó aún más. Había pequeñas huellas de manos en las ventanas de la sala, como si un niño hubiera intentado entrar por la fuerza. Le conté la historia a mi vecino, esperando que pudiera darme alguna explicación. Me miró con expresión seria y dijo, «Este niño, dicen que murió hace muchos años. Jugaba en el cementerio por las noches, hasta que un día simplemente desapareció. Algunos dicen que todavía está buscando a alguien que juegue con ella. Desde entonces evito estar sola en casa por la noche. Pero de vez en cuando todavía escucho esa risa. No importa lo que haga, siempre parece volver. Y cada vez que lo escucho, siento que se está acercando cada vez más». Historia 4. La voz en la puerta. Esa semana ya fue bastante inquietante, pero lo que pasó la noche siguiente fue lo que realmente me hizo cuestionar mi cordura. Después de la risa del niño, intenté ponerme algunas reglas, no volver a mirar el cementerio y, sobre todo, nunca salimos de casa en las primeras horas de la mañana. Pero no siempre podemos seguir nuestras propias reglas, especialmente cuando el miedo nos obliga a afrontar lo desconocido. Eran casi las 3 de la madrugada cuando desperté con algo diferente. No era un sonido común, como pasos o risas. Era una voz. Una voz suave pero muy clara llamando mi nombre. Al principio pensé que estaba soñando. Me quedé allí, tratando de ignorarlo, pero luego volvió, esta vez más fuerte, «Eduardo». Sentí que mi corazón se aceleraba. Se suponía que allí nadie debía saber mi nombre y estaba seguro de que estaba solo. Me levanté lentamente, con el cuerpo temblando, y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera y, efectivamente, el cementerio estaba allí, tranquilo y lúgubre como siempre. Pero entonces vi algo que me heló la sangre, una figura parada cerca de la puerta. Era una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido largo blanco que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. No podía ver su rostro, pero sus brazos estaban extendidos hacia mi casa, como si me estuviera llamando. Sabía que era una locura, pero sentí como si ella me estuviera mirando directamente, incluso sin rostro. «Ven aquí», volvió a decir la voz. Esta vez, era tan brillante que parecía como si la mujer estuviera dentro de mi sala de estar. Mis pies se congelaron en el suelo. Algo dentro de mí me decía que no me fuera, pero otra parte, como hipnotizada, casi me obligó a ir hacia ella. Me acerqué a la puerta de la casa sin siquiera darme cuenta. Lo siguiente que supe fue que ya tenía la mano en el pomo de la puerta. Fue solo cuando toqué el frío metal que algo rompió el trance, y retrocedí, cerrando la puerta lo más rápido que pude. La voz continuó, ahora más insistente, como un cántico que se repetía, intentando convencerme de que me fuera. Me acerqué de nuevo a la ventana, contra mi voluntad, y la mujer seguía allí. Solo que ahora ya no estaba sola.
Detrás de ella empezaron a aparecer sombras. Eran figuras altas, delgadas, con movimientos extraños, como si apenas supieran caminar. No tenían rasgos, solo siluetas oscuras, pero se acercaban lentamente a la puerta. La mujer volvió a extender la mano y dijo, «Ven. No puedes huir». Apenas podía respirar. Era como si algo me estuviera tirando de adentro hacia afuera, tratando de obligarme a abrir la puerta. Agarré mi celular, desesperada, y llamé a la vecina. Él respondió con la voz ronca por el sueño, pero antes de que pudiera decir nada, dijo, «¿Escuchaste la voz, no? No te vayas. Pase lo que pase, no abras la puerta». Eso me hizo desmoronar. Él lo sabía. Él sabía lo que estaba pasando, pero nunca me avisó. Me quedé en el suelo de la sala, temblando, mientras la voz seguía gritando mi nombre. Los segundos parecieron horas, hasta que finalmente el sonido desapareció. Cuando tuve el valor de volver a mirar por la ventana, la puerta del cementerio estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente fui a ver a la vecina para pedirle explicaciones. Me dijo, con expresión pesada, que esa voz se había llevado a otras personas antes. «Dicen que si abres la puerta nunca vuelves», explicó. «La mujer en la puerta no está sola. Los que la persiguen son los que ella ya se ha llevado. Desde entonces no he podido dormir. Todas las noches espero volver a escuchar mi nombre. E incluso cuando reina el silencio, siento que ella todavía está ahí, esperando pacientemente al otro lado de la puerta». Historia 5. El hombre del sombrero. Ya no sabía qué era peor, las voces, las risas o la sensación constante de que algo me observaba. Cada noche sentía como si el cementerio se volviera más vivo, como si intentara comunicarse conmigo. Pero nada preparado por lo que vi esa mañana. Eran casi las 3 de la madrugada otra vez. Ya estaba evitando mirar el reloj, porque parecía que todo pasaba siempre a esa maldita hora. Esta vez me despertó un sonido diferente, un zumbido repetitivo, como si algo golpeara con fuerza el suelo. Toc, toc, toc. Al principio pensé que era el viento o una rama que se arrastraba por la acera, pero el sonido era demasiado rítmico, como pasos lentos y firmes. Me levanté lentamente, sin hacer ningún ruido. Saqué mi celular y encendí la linterna, pero dudé antes de acercarme a la ventana. Esa misma sensación de ser observada era más fuerte, casi asfixiante. Mi cuerpo temblaba, pero como por necesidad, necesitaba ver qué había afuera. Corrí la cortina muy lentamente, dejando solo una rendija para mirar. Y fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto y delgado, vestido completamente de negro. Llevaba un traje viejo y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Estaba parado justo en la acera, frente a mi casa, con un bastón en la mano. La luz de la luna solo iluminaba el contorno de su figura, pero podría jurar que incluso en las sombras, sus ojos estaban fijos en mí. El repique repetitivo provenía de su bastón, que de vez en cuando golpeaba el suelo, como si marcara el ritmo de una música invisible. No se movió, solo me miró fijamente, inmóvil, como una estatua. Mi instinto fue correr a la habitación y esconderme, pero algo me mantuvo allí, congelada, observando. De repente inclinó ligeramente la cabeza, como si supiera que estaba mirando. Mi corazón casi se detuvo cuando levantó su bastón y señaló la puerta del cementerio. No sé por qué, pero tuve la impresión de que me invitaba a ir allí. Fue entonces cuando sucedió algo aún más inquietante. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse, pero no eran sombras normales. Eran figuras deformes, oscuras como la pez, que parecían salir arrastrándose del suelo. Se retorcieron y se acercaron al hombre del sombrero, como si lo reverenciaran. Continuó parado allí, señalando el portón, mientras las sombras comenzaban a cruzar la calle en dirección a mi casa. Cerré la cortina y me tiré al suelo, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar los pasos arrastrados de las sombras acercándose, como si algo estuviera raspando el asfalto. Presa del pánico, me apresuré a cerrar todas las puertas y ventanas, asegurándome de que nada pudiera entrar. Pero la sensación de que no estaba a salvo continuó. De repente,
un fuerte sonido resonó por toda la casa. Toc, toc, toc. No en la puerta, sino en la ventana del salón. Fue el bastón. No necesitaba mirar para saber que el hombre del sombrero estaba allí, al otro lado del cristal. No dijo nada, no emitió ningún sonido más que ese insistente timbre, como si supiera que era suficiente para volverme loca. Llamé nuevamente a mi vecino, pero esta vez no respondió. Me quedé solo, con el sonido de aquel bastón resonando en mis oídos. Al cabo de unos minutos, el timbre cesó y un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Tuve el valor de mirar por la ventana, pero el hombre del sombrero ya no estaba. La puerta del cementerio se cerró y las sombras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Pero sabía que él todavía estaba cerca, mirándome desde algún lugar. Desde esa noche evito mirar el cementerio o salir de casa por la noche. Pero cada vez que el reloj se acerca a las 3 de la madrugada, siento que él está ahí fuera, esperando pacientemente. No sé lo que quiere, pero sé que tarde o temprano volverá. Historia 6. La luz extraña. Esa noche, juré que ya no me involucraría más en lo que sucedía afuera. Cerré todas las ventanas, cerré las puertas e incluso colgué una toalla pesada sobre las cortinas para evitar la luz. Quería fingir que el cementerio no ni siquiera existe, que solo fue una pesadilla recurrente, pero parece que cuanto más intentas escapar, más cosas vienen detrás de ti. Era poco después de medianoche cuando noté por primera vez una luz extraña que entraba por las rendijas de las ventanas. Era una luz suave, algo azulada, pero diferente a cualquier lámpara o faro que hubiera visto alguna vez. Parecía latir, como un aliento, aumentando y disminuyendo en intensidad de una manera casi hipnotizante. Lo primero que pensé fue que alguien había estacionado un auto en la calle, pero cuando miré por la mirilla de la puerta, no vi ningún vehículo. De hecho, la calle parecía completamente vacía, desierta y cubierta por un silencio inquietante, casi ensordecedor. Pero la luz seguía ahí, iluminando mi habitación con ese brillo inquietante. Agarré mi celular, tratando de grabar lo que estaba pasando, pero la cámara no captó nada más que oscuridad. La luz estaba ahí, pude verla claramente con mis ojos, pero el dispositivo no registró nada. Esto solo aumentó mi sensación de que algo andaba profundamente mal. Decidí mirar por la ventana de la cocina, que daba una vista parcial del cementerio. Abrí la cortina un poco, lo suficiente para tratar de entender de dónde venía esa luz. Lo que vi me dejó paralizado. La luz provenía de la puerta del cementerio, o mejor dicho, de algo que flotaba justo frente a ella. Era como un gran orbe de energía, traslúcido y en constante movimiento, emitiendo esa luminosidad azulada. Dentro del orbe, parecía haber sombras retorciéndose, como figuras humanas tratando de escapar. Quedé hipnotizado por la escena, incapaz de apartar la mirada. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. De repente, el orbe comenzó a moverse, deslizándose lentamente por la calle hacia mi casa. Cada vez que pulsaba, una ola de frío recorría mi cuerpo, como si absorbiera toda la energía a su alrededor. Corrí de regreso a la habitación, cerrando todo lo que pude, pero la luz ya estaba allí, entrando por las rendijas e iluminando toda la habitación. Era como si las paredes no fueran una barrera para ella. El frío iba en aumento y con él se oía un zumbido grave que parecía resonar en mi cabeza. Fue entonces cuando escuché las voces. Eran susurros, docenas, tal vez cientos, hablando al mismo tiempo en un idioma que no pude identificar. Las palabras no tenían sentido, pero la sensación de desesperación que transmitían era clara. Era como si esas voces rogaran por algo o advirtieran de un peligro inminente. Intenté ignorarlo, pero los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Me tapé los oídos, pero fue inútil, estaban dentro de mi cabeza. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una explicación, hasta que noté algo que me heló la sangre. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y las sombras comenzaron a formarse en las paredes, bailando al ritmo de la luz pulsante. Era como si cobraran vida, crecieran y se alargaran, hasta convertirse en figuras humanas. Eran oscuros y sin rostro, pero sus contornos eran claros.
Uno de ellos se destacó, más grande e imponente que los demás, y parecía mirarme directamente, aunque no tenía ojos. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos provenientes del pasillo. Eran pesados, arrastrados y acercándose a la habitación. Me di la vuelta lentamente, con el corazón acelerado, pero no había nadie allí. Aún así, los pasos continuaron, ahora dando vueltas a mi alrededor, como si algo invisible me estuviera rodeando. La luz empezó a pulsar más rápido, como si estuviera a punto de explotar, y las voces se convirtieron en gritos. Me tapé los oídos nuevamente, cerré los ojos y me acurruqué en el suelo, esperando que todo terminara. De repente, todo se detuvo. El silencio volvió tan rápido como había comenzado el caos. Cuando abrí los ojos, la luz había desaparecido, junto con las sombras y las voces. Todo quedó exactamente como antes, como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, sin poder moverme ni cerrar los ojos. Desde entonces, la luz nunca volvió a encenderse, pero sé que esto no ha terminado. El cementerio guarda secretos que nunca debí ver, y ahora siento que llevo parte de ellos conmigo. Algo cambió dentro de mí, algo que tal vez nunca pueda entender o borrar. Historia 7. El extraño en el espejo. Era temprano en la mañana, poco después de las 3 de la madrugada, cuando me desperté con una sensación extraña. No era ruido, no hacía frío, sino una inquietud que venía de dentro, como si algo estuviera afuera del lugar. La casa quedó sumida en el silencio, pero sentí una presencia. Era algo que no podía explicar, solo sentir. Me levanté lentamente, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió mi nuca. Caminé hasta el baño para echarme un poco de agua en la cara, algo que siempre hacía cuando me sentía así, como si el agua fría pudiera quitarme la tensión. Pero cuando entré, tuve la sensación inmediata de que no estaba solo allí. El baño estaba oscuro, pero la luz de la calle entraba por la pequeña ventana, iluminando parcialmente el espejo sobre el lavabo. Algo en él se sentía mal. El reflejo del entorno estaba ahí, pero sentí que había algo más, algo que mis ojos aún no podían captar del todo. Encendí la luz y me miré al espejo. Allí estaba yo, con la cara cansada y los ojos entrecerrados, pero algo no me parecía bien. Me acerqué, examinando cada detalle, tratando de entender qué me molestaba. Y entonces me di cuenta. Mi reflexión se retrasó. No fue sutil. Cuando moví mi mano para frotarme la cara, la versión en el espejo vaciló un segundo antes de imitar el movimiento. Mi corazón dio un vuelco y di un paso atrás, pero el reflejo no se alejó. Él seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas, que era solo el cansancio el que me jugaba una mala pasada. Pero luego sonrió. Ni una sonrisa mía, nada que hubiera hecho. Era una sonrisa extraña y forzada, como si alguien intentara imitar un gesto humano sin entender realmente lo que significaba. Mi cuerpo se congeló. Era como si cada instinto me gritara que saliera de allí, pero algo me mantenía estancado, incapaz de mirar hacia otro lado. El reflejo dio un paso adelante, aunque yo no me había movido. La distancia entre él y el cristal se redujo y, por un momento, pareció que iba a atravesarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comenzó a mover los labios, como si estuviera tratando de decir algo. Pero no hubo ningún sonido. Solo el lento y aterrador movimiento de la boca. Fuera, fue lo que pude entender. Repitió esto 3 veces antes de inclinar la cabeza de forma antinatural, como si estudiara mi reacción. Retrocedí 2 pasos rápidos, tratando de alejarme lo más posible, pero tropecé con la alfombra y casi me caigo. Cuando recuperé el equilibrio, me miré nuevamente al espejo, pero el reflejo ya no estaba allí. No hubo nada. Solo el baño vacío y mi propio reflejo normal, exactamente como debería ser. Pero la sensación de que me estaban observando permaneció. Era como si ese reflejo, ese extraño, todavía estuviera ahí, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Desde esa noche he evitado el espejo. Todavía me lavo la cara en el baño, pero nunca lo miro directamente.
Algo en mí sabe que si miro lo suficiente, él estará allí otra vez, mirándome desde el otro lado. Historia 8. La mujer que lloró. Nunca me gustó vivir cerca de un cementerio. Cuando nos mudamos a esa casa, supe que era algo con lo que tendría que aprender a vivir, pero nunca imaginé cuánto me afectaría. La casa era vieja, con ese olor a madera mohosa y algo más, algo extraño que no pude identificar. Al principio mi esposa y yo pensamos que era solo el aislamiento del lugar, que estaba al final de una calle angosta, pero pronto empezaron a suceder cosas que me hicieron dudar de todo. Me despertaba casi todas las noches alrededor de las 3 de la madrugada, hora en la que siempre sucedían las cosas más extrañas. Pero una de esas madrugadas lo que me hizo levantarme de la cama no fue el ruido de pasos de siempre, ni ese viento extraño que entraba por la ventana mal cerrada. No. Esta vez estaba llorando. Fue un grito débil, pero tan desesperado que pronto sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sabía de dónde vino. Cuando miré a mi esposa, ella todavía estaba profundamente dormida y el sonido parecía venir del exterior, del lado del cementerio. Al principio pensé que era un residente, alguien que sufría, pero algo en el sonido me hizo dudar. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Miré hacia el cementerio, que estaba ahí mismo, al otro lado de la calle, pero todo estaba en silencio. El llanto continuó, pero ahora podía escuchar la angustia en cada suspiro. Era como si alguien sufriera un gran dolor y pidiera ayuda. La sensación de que algo no estaba bien aumentó. Salí de la casa y caminé hacia la puerta. El llanto parecía venir del interior del cementerio, pero de un lugar que nunca antes había notado. Era como si la voz viniera de una tumba específica. Sabía que era un riesgo ir allí en mitad de la noche, solo, pero algo me obligó a investigar. Necesitaba saber qué estaba pasando. Cuando entré al cementerio, el llanto cesó de repente, como si alguien hubiera interrumpido una grabación. Me detuve, en estado de shock, y traté de escuchar cualquier otro sonido, pero todo lo que pude escuchar fue el viento soplando entre las lápidas y el silencio absoluto. El cementerio estaba desierto, pero sentí una fuerte presencia, algo que me observaba. Caminé hacia el lugar de donde parecía venir el llanto. Cuando me acerqué a una vieja lápida, la sensación de ser observado se intensificó. La luz de la luna iluminaba parcialmente el cementerio, pero había una oscuridad peculiar alrededor de aquella tumba. Cuando la miré, vi algo que me hizo congelarme por dentro. Era una mujer. No era una mujer normal, sino una figura pálida, casi traslúcida, que estaba arrodillada junto a una tumba, llorando en silencio. Su rostro estaba oculto, pero su dolor era tan intenso que podía sentirlo. Lo más extraño, sin embargo, fue que ella no parecía darse cuenta de mi presencia. Ella no me vio. No parecía darse cuenta de que la estaban observando, o tal vez no le importaba. Me acerqué, pero algo me hizo detenerme antes de acercarme demasiado. Levantó la cabeza y en ese momento me di cuenta de que su rostro no era humano. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma allí, y su piel era esquelética, como si se estuviera descomponiendo lentamente, aunque no era así. Ella no hizo ningún movimiento, no me miró, pero su presencia era tan aterradora que sentí el suelo temblar bajo mis pies. Sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Comencé a caminar hacia atrás, respirando pesadamente y mi corazón latía rápido. La mujer no se movió, no emitió ningún sonido, pero supe que me estaba mirando. Fue entonces cuando escuché el llanto nuevamente, pero ahora era diferente. Era más fuerte, como si viniera de mi interior. El dolor y el sufrimiento que sentí no eran míos, sino de algún lugar más profundo, como si hubiera sido superado por la angustia de esa entidad. Corrí de regreso a casa, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé allí, parada en medio de la habitación, sin saber qué hacer. El llanto no paraba, parecía hacer eco dentro de mi cabeza. La imagen de esa mujer, su rostro vacío y su dolor insoportable, quedó grabada a fuego en mi mente. No sabía qué quería, ni qué estaba pasando, pero sabía que su presencia no desaparecería tan fácilmente.
Durante los días siguientes, el llanto continuó, pero no tan fuerte. Todavía podía oírlo en las primeras horas de la mañana, débil y distante, pero siempre ahí. Como si estuviera intentando comunicarse conmigo de alguna manera, como si necesitara algo de mí. Nunca volví al cementerio. Sabía que si volvía a ir allí, podría pasar algo mucho peor. Y, para ser honesto, no quería saber qué más era capaz de hacer esta mujer. La sensación de ser observado nunca me ha abandonado desde esa noche. Siento que ella todavía está ahí, en las sombras del cementerio, esperando, llamando, esperando ser escuchada. Y tal vez algún día me vuelva a llamar. Historia 9. La rueda de las personas. Esa noche, el silencio fue más opresivo que de costumbre. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando me despertó un sonido bajo y rítmico que parecía venir del exterior. Algo así como pasos, pero muy sincronizados, casi como una marcha. Mi habitación tenía una ventana que daba directamente al cementerio, y la curiosidad mezclada con el miedo me hizo asomarme, con el corazón martilleando en el pecho. La visión que vi me congeló por completo. Allí, en el centro del cementerio, entre lápidas gastadas y cruces torcidas, se encontraba un grupo de personas. Eran figuras encapuchadas, todas vestidas de negro, dispuestas en un círculo perfecto. Había algo en la forma en que se movían, en la forma en que se inclinaban ligeramente hacia adelante y hacia atrás, que me provocó un profundo escalofrío. En el centro del círculo había un pequeño fuego, pero la llama era extrañamente pálida, casi azulada. No iluminaba mucho más allá de ellos, como si la luz estuviera atrapada allí, incapaz de extenderse. El sonido que escuché antes ahora tenía sentido. La gente golpeaba el suelo con los pies a un ritmo constante, acompañado de un murmullo bajo e incomprensible. Me sudaban las manos mientras intentaba entender lo que estaba viendo. ¿Fue algún tipo de ritual? ¿Una reunión macabra? Intenté convencerme de que era solo una actuación, tal vez adolescentes jugando a asustar a la gente. Pero algo en la atmósfera, algo en el peso de ese momento, me dijo que era mucho más que eso. Entonces todo se detuvo. El sonido, los movimientos, el murmullo. El silencio volvió, pero era diferente, como si fuera algo vivo y opresivo que apretaba mi pecho. Las personas en el círculo permanecieron inmóviles, de cara al centro, con la cabeza ligeramente inclinada, como esperando algo. De repente, uno de ellos empezó a darse la vuelta. Se me cortó el aliento cuando me di cuenta de que la persona estaba mirando directamente a la ventana de mi habitación. Incluso con la capucha ocultando su rostro, sabía que me estaban observando. Instintivamente me alejé, pero seguí espiando por la rendija de la cortina. Una a una, las otras figuras comenzaron a girar también, todas dirigiendo su mirada hacia mi ventana. No hacían movimientos bruscos, pero la lentitud con la que se movían hacía que todo fuera aún más aterrador. Cuando todos estuvieron frente a mí, el círculo se rompió. Comenzaron a caminar, pero no hacia el centro. Venían hacia mí. Desesperadamente, cerré la cortina y apagué la luz, esperando que la oscuridad me ocultara. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco por toda la casa. Me agaché junto a la cama, incapaz de hacer nada más que escuchar. Pasos, acercándose cada vez más, resonaron en la calle. Se estaban acercando. Los segundos parecieron horas mientras esperaba alguna señal de que se habían ido. Pero entonces escuché algo que me hizo perder completamente el control, un suave golpe en la ventana. 3 timbres lentos y rítmicos, como pidiendo permiso para entrar. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que esto no estaba sucediendo. El timbre se repitió, esta vez más fuerte, como para asegurarse de que estaba escuchando. Cuando tuve el valor de abrir los ojos, vi que la cortina estaba ligeramente abierta, una estrecha rendija dejaba al descubierto un trozo de vidrio. Y ahí estaban. No todos, pero sí una figura, inmóvil, con el rostro cubierto por la capucha. Lo que más me asustó fue darme cuenta de que el reflejo en el cristal mostraba no solo a esa persona, sino a varias otras detrás de ella, esparcidas al otro lado de la calle. Hubo muchos.
mucho más de lo que le había contado en el cementerio. De repente, la figura en la ventana ladeó la cabeza, como si me observara más de cerca. Fue en ese momento que me di cuenta, no podía quedarme ahí. Sin pensarlo corrí hacia la puerta del dormitorio, bajé y me encerré en el baño, donde me quedé hasta el amanecer. Cuando finalmente tuve el valor de irme, el cementerio estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que eso no era imaginación. Desde aquella noche no volví a mirar esa ventana. Algo en mí sabe que todavía están ahí, esperando, tal vez solo por el momento adecuado para regresar. Historia 10. Las huellas en el patio trasero. Esa noche me despertó el sonido más desconcertante que había escuchado. Era un ruido bajo pero claro, como pasos ligeros pero con un peso extraño, un eco lejano que parecía venir del patio trasero. Esa sensación de malestar se apoderó de mí. Inmediatamente. El reloj de la pared marcaba exactamente las 3. Siempre era a esa hora cuando algo sucedía, y sabía que, una vez más, mi noche sería interrumpida. Me levanté de la cama, con los ojos aún pesados por el sueño, pero mi cuerpo ya estaba alerta, como si algo estuviera a punto de suceder. El patio trasero de mi casa daba directamente al cementerio, y siempre sentí una presencia inquietante en ese lugar, pero nunca imaginé escuchar algo tan claro e inconfundible en ese momento. Al principio pensé que podría ser un animal. Quizás un perro o incluso un roedor. Pero a medida que los pasos se acercaban a la ventana de la sala, la sensación de que no estaba solo se hizo cada vez más fuerte. Las huellas eran claras, pero el sonido era diferente al que esperaría de cualquier animal. Eran más pesados, más humanos, como si alguien caminara con cuidado por el patio. Corrí hacia la ventana y me escondí detrás de la cortina. La noche era oscura, pero la tenue luz de la calle aún iluminaba un poco la zona. Miré al patio, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido de pasos continuaba, ahora más cerca, circulando por la casa. El viento frío soplaba por la ventana, pero no me atrevía a mirar hacia afuera. Cada paso parecía más lento pero más firme, como si la persona o cosa intentara esconderse pero al mismo tiempo se acercara con una clara intención. Sentí una presencia, algo mirándome, esperando el momento adecuado para enfrentarme. Con cada golpe en el suelo, un escalofrío recorrió mi espalda. No fue solo el sonido. Era el peso de la presencia, la sensación de que algo se acercaba a mí con intenciones siniestras. Decidí llamar a alguien, llamar a un amigo, pero cuando levanté el teléfono, el sonido de pasos cesó. El silencio se apoderó de la casa, pero de forma pesada. Como si el aire se hubiera cerrado a mi alrededor. Respiré hondo y decidí comprobarlo. La luz de la habitación estaba apagada y el miedo de que algo estuviera esperando en la oscuridad me hizo dudar. Sin embargo, la curiosidad venció al miedo y me acerqué a la puerta principal. Cuando abrí lentamente la puerta, vi algo que me hizo perder el conocimiento por un momento. En el suelo del patio, justo frente a la puerta, estaban las huellas de sus pies. No eran de ningún animal, no eran marcas comunes de tierra. Eran marcas claras de pies humanos, pero lo más inquietante era que, a pesar de tener forma humana, estaban dibujadas de una manera extraña, como si estuvieran medio borrosas, medio desenfocadas. Como si alguien intentara dejar un rastro. Rastro, pero al mismo tiempo, distorsionando su propia forma. Las huellas siguieron en línea recta hasta la pared del fondo, y allí, en algún momento, desaparecieron. Como si quien los había dejado hubiera trepado al muro y desaparecido sin dejar rastro. Pero la sensación era que algo o alguien todavía estaba ahí. Miré a mi alrededor esperando ver algún movimiento, pero todo estaba en silencio. Lo único que quedó fueron las huellas, aún frescas, aún visibles, pero sin una explicación lógica. Regresé al interior de la casa, cerré rápidamente la puerta y cerré todo con llave. Durante esa noche ya no pude dormir. Me quedé mirando las ventanas, escuchando cualquier sonido, cualquier movimiento. No pasó nada más, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Cuando llegó la mañana, decidí investigar las huellas. Salí al patio trasero y, para mi sorpresa,
Todavía estaban allí, claramente visibles, como si el tiempo se hubiera detenido esa noche. Pero nadie más pareció darse cuenta. Las huellas desaparecieron tan pronto como se acercaron a la pared, como si fueran tragadas por la oscuridad. Sin embargo, sabía lo que vi, lo que oí. Desde aquella noche, la sensación de que algo o alguien sigue rondando por el patio no ha desaparecido nunca. Siento que no estoy solo allí, ni siquiera durante el día. El viento sopla de otra manera y el silencio es más denso. No sé qué eran esas huellas, ni qué intentaban decirme, pero sé que no fue solo un sueño o una alucinación. Había algo allí. Y por alguna razón sigue ahí, esperando. Quien sea o lo que sea sigue mirándome, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Historia 11. El susurro en la oscuridad. La casa donde viví siempre tuvo un ambiente extraño, sobre todo porque estaba al lado de un antiguo cementerio. Al principio no me importó mucho. Pensé que sería como cualquier otro lugar y que pronto me acostumbraría. Pero a medida que pasó el tiempo, empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Sin embargo, lo que realmente me marcó fue lo que pasó una noche, durante las primeras horas de la mañana, algo que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina con solo recordarlo. Era una noche sin luna, y el silencio parecía pesar aún más en aquel ambiente. Estaba acostada en mi cama, tratando de dormir, cuando de repente me despertó un sonido bajo, como si alguien estuviera hablando. Al principio pensé que era un sueño, así que traté de ignorarlo y cerré los ojos nuevamente. Pero la sensación de que algo andaba mal no desapareció. El sonido continuó, bajo y apenas perceptible, pero estaba empezando a darme cuenta de que no estaba solo en mi cabeza. Fue real. Podía escuchar claramente una voz susurrando mi nombre. El susurro fue suave, pero no se podía negar la sensación de que provenía del interior de la casa, más específicamente, del pasillo. No era un grito, ni una voz familiar, sino una voz casi etérea, como si alguien se comunicara desde una distancia imposible, una presencia invisible. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más crecía la sensación de ser llamado, como si algo me atrajera hacia ese sonido, como si fuera una necesidad irresistible de responder. Intenté levantarme, pero sentía el cuerpo pegado a la cama. Era como si una fuerza invisible me retuviera allí. Cuando por fin pude moverme, con el corazón acelerado, decidí investigar. Salí de la habitación y fui al pasillo. La casa estaba extrañamente fría y el aire se sentía más denso de lo habitual. El sonido seguía ahí, resonando suavemente, casi como un canto distante, pero cuanto más me acercaba a la puerta principal, más crecían los susurros. Llegué a la puerta, dudé un momento y la abrí lentamente. Afuera el aire estaba helado, más frío que nunca. El cementerio estaba justo ahí, al otro lado de la calle. Ese espacio que normalmente parecía inofensivo ahora tenía una presencia más oscura y densa. No había movimiento, pero aún así sentí que algo no estaba bien. El susurro parecía venir de allí, como si algo o alguien me llamara desde el interior del cementerio. Me acerqué a la ventana y miré al otro lado de la calle, hacia el cementerio. Las lápidas estaban allí, inmóviles bajo la tenue luz de la calle, pero algo me hizo sentir como si no estuviera solo. Habría jurado que algo se movía entre las tumbas. Por un segundo, vi una sombra pasar rápidamente entre las lápidas, tan rápido que mis ojos apenas podían seguirla. Mi corazón se aceleró. No podía entender lo que estaba pasando, pero estaba segura de una cosa: esto no era normal. El susurro, que antes había sido tan suave, ahora parecía venir directamente desde afuera, como si alguien estuviera susurrando mi nombre cerca de mí, justo a mi lado. Miré a la puerta, luego otra vez al cementerio y vi algo extraño. En una de las tumbas más alejadas se acercó una figura oscura. No era una persona común ni una presencia normal. No pude entenderlo, pero había algo inhumano en ella, algo que me hizo estremecer de miedo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. El susurro se hizo más fuerte, más intenso, como si me rogara que fuera allí, al cementerio. Algo dentro de mí me decía que no fuera, que saliera de allí, pero la curiosidad era más fuerte.
Quería entender lo que estaba pasando. ¿Por qué me estaba pasando esto? Me puse un abrigo y, aunque temblaba de miedo, decidí salir. Cuando puse un pie afuera, el frío era tan intenso que parecía cortarme, pero la sensación de ser arrastrado hacia el cementerio era más fuerte. Ya no tenía el control. Cada paso que daba hacia ese lugar se sentía más pesado, como si el suelo quisiera mantenerme donde estaba. Llegué a la puerta del cementerio y me detuve, sintiendo el viento frío golpear mi cara. El susurro ahora era más fuerte, más cercano, como si alguien estuviera susurrándome directamente al oído. Miré las lápidas y por un momento todo quedó en silencio. El viento cesó y los susurros cesaron. Pero entonces, la figura que había visto antes apareció de nuevo, justo frente a mí. Era una sombra, una silueta confusa, que parecía no tener forma, pero al mismo tiempo tenía una presencia tan fuerte que sentí su tensión en el aire. Ella se acercó a mí y quise correr, pero tenía los pies pegados al suelo. Cuando la figura se acercó lo suficiente, levantó la mano, como invitándome a seguirla. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, la figura desapareció. De repente, me encontré sola otra vez, sin saber qué hacer, como si hubiera salido de una pesadilla. Los susurros habían cesado, pero la sensación de que algo andaba mal nunca me abandonó. Regresé a casa temblando y sin palabras, con el miedo escrito en mi rostro. Desde aquella noche no he podido mirar el cementerio de la misma manera. Algo estaba ahí, algo mirándome, algo llamándome. El susurro nunca se repitió, pero la sensación de ser observado, de ser llamado, aún permanece. Sé que, en algún lugar, entre las lápidas de ese cementerio, algo o alguien todavía me espera. Historia 12. La mujer de blanco. Siempre supe que había algo extraño en mi casa. Estaba justo al lado de un cementerio, un lugar antiguo, con lápidas que databan de siglos atrás, muchas de ellas erosionadas y cubiertas de musgo. Al principio los vecinos del barrio siempre hablaban de la historia del lugar, algunas versiones decían que el cementerio estaba maldito, otras sugerían que guardaba oscuros secretos. Nunca le di mucho crédito a estas historias, pensé que todo era superstición. Sin embargo, eso cambió la noche que vi a la mujer de blanco. Era una calurosa noche de verano y yo estaba solo en casa. Vivía con mi esposa y nuestros hijos, pero esa noche habían ido a pasar la noche a casa de mis suegros. Estaba viendo una película, sentada en el sofá de la sala, cuando escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Pensé que era algún animal, tal vez un gato o un perro, merodeando por el cementerio. Pero el sonido no era normal, era como si alguien estuviera caminando cerca de la cerca, arrastrando los pies por el suelo. Me levanté para investigar. La casa estaba a oscuras excepto por la tenue luz que entraba por las ventanas. Me acerqué a la puerta y miré por la rendija. Lo que vi me dejó paralizado. En medio del cementerio, junto a una de las tumbas más antiguas, había una figura alta, vestida con una túnica blanca larga, casi brillante, que reflejaba la luz de la luna. La mujer parecía caminar lentamente entre las lápidas, como si buscara algo, o a alguien. Pensé que era alguien del barrio, tal vez una visitante del cementerio, pero había algo muy extraño en ella. No era normal que alguien estuviera allí a esa hora de la noche, y la mujer parecía etérea, como si no fuera completamente humana. No hacía ningún ruido mientras caminaba, sus pasos eran tan suaves que apenas eran audibles. Pero la sensación de que ella me estaba mirando, o mejor dicho, de que sabía que yo estaba allí, me inquietaba. No podía quitarle los ojos de encima. Se detuvo frente a una lápida y, por un momento, pareció mirarme a través de la ventana. Sus ojos no eran visibles, pero la sensación de que me vio me dio un escalofrío. Intenté alejarme de la ventana, pero no pude. Algo me retuvo allí, como si una fuerza invisible me retuviera. De repente, la mujer empezó a caminar hacia mí. No podía moverme, no sabía qué hacer. Caminaba con pasos tranquilos, pero sus piernas no tocaban el suelo como si estuviera flotando. Cuando se acercó a la valla, se detuvo y miró hacia un lado, con los ojos todavía ausentes.
Fue entonces cuando vi, detrás de ella, una sombra moviéndose entre los árboles. Algo o alguien se acercaba a ella, pero no podía distinguir qué era. Finalmente logré dar un paso atrás y corrí hacia la casa, cerrando puertas y ventanas rápidamente. Mi corazón latía fuera de control y la sensación de que algo no estaba bien me venció por completo. Me quedé en la habitación durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. La película que estaba viendo ahora parecía irrelevante y todo mi cuerpo estaba en alerta. La mujer de blanco no había abandonado mis pensamientos. Sentí que ella todavía estaba allí, afuera, observando, esperando. En los días siguientes, los acontecimientos continuaron desarrollándose. Cada noche oía los pasos en el cementerio, arrastrándose lentamente por el suelo. A veces, cuando miraba por la ventana, volvía a ver a la mujer de blanco, siempre en la misma posición, siempre mirando, pero nunca acercándose a la casa. Cada vez que la veía me invadía un sentimiento de opresión, un sentimiento de que su presencia se hacía cada vez más intensa. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero había momentos, especialmente de noche, cuando las luces de la casa estaban apagadas, en las que juraría que escuchaba susurros, suaves murmullos provenientes del exterior. Sabía que no había nadie más allí, pero la sensación de que había algo allí, esperando ser visto, era ineludible. Una noche, después de días de terror psicológico, decidí ir al cementerio para entender qué estaba pasando. Necesitaba saber si todo esto tenía algún sentido. Cuando llegué allí, la atmósfera era espesa, más fría de lo que recordaba. El sonido de mis pasos parecía amortiguado por la niebla que cubría el lugar. Caminé entre las lápidas hasta acercarme a la antigua tumba donde siempre aparecía la mujer de blanco. Para mi sorpresa, la lápida era diferente. Estaba limpio, sin marcas del tiempo, y encima había una rosa blanca fresca colocada con cuidado. Era el mismo tipo de rosa que llevaba la mujer de blanco, siempre en sus manos, sin caer ni marchitarse. Miré a mi alrededor, pero no había más señales de ella. Sin embargo, sucedió algo extraño. Sentí una presión en mi pecho, una sensación de que debía alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Cuando finalmente le di la espalda y comencé a caminar hacia la salida, escuché una voz débil y suave, casi un suspiro: «Estoy esperando». La voz parecía venir de todas partes, pero no había nadie allí. No sabía si la voz venía de la mujer o de algo más. Pero en ese momento entendí que la mujer de blanco no era solo una visión, era una presencia que había sido llamada por algo en el cementerio, algo que no podía dejar atrás. Algo que de alguna manera estaba conectado conmigo ahora. Corrí a casa y desde ese día no volví a mirar el cementerio de la misma manera. La mujer de blanco sigue ahí, en el fondo de mi mente, esperando, observando. Y sé que, en algún momento, ella volverá a buscarme, de una manera u otra. Historia 13. El viento helado. Vivía en una pequeña casa en las afueras de una ciudad histórica, justo al lado de un antiguo cementerio. Las calles eran estrechas y silenciosas, y la sensación de estar lejos del bullicio de la gran ciudad me daba una falsa paz, que pronto sería rota por las noches aterradoras. El cementerio había estado allí durante generaciones, con lápidas hechas de piedras antiguas, algunas rotas, otras derrumbadas, cubiertas por una vegetación que parecía no ser cortada nunca. El olor a tierra y moho siempre flotaba en el aire. Siempre me sentí incómodo con ese lugar, pero por alguna razón, la gente que vivía allí nunca hablaba mucho de él. Nadie mencionó las tumbas antiguas ni los susurros que salían de allí, especialmente en las noches más frías. Ese invierno, las noches empezaron a alargarse y los vientos se hicieron más fuertes. Me di cuenta de que algo extraño estaba pasando. No era normal que el viento soplara tan fuerte. Siempre venía con una intensidad inusual, como si tuviera su propia intención, como si quisiera advertirnos de algo. Cada noche la sensación de frío se intensificaba y el viento parecía más agresivo, más gélido. Pero lo peor fue el sonido que hacía. Era un sonido bajo, como un lamento, que se arrastraba entre los árboles y se filtraba por las rendijas de mi casa.
Al principio pensé que era el viento que entraba por las rendijas de las ventanas, pero con el tiempo el sonido se hizo más claro, como si alguien intentara comunicarse. No podía entender lo que decía, pero el lamento parecía humano, casi desesperado. La primera noche me di cuenta de que ya no estaba sola, me desperté en mitad de la noche, con los pelos del cuerpo erizados. El viento era más fuerte y podía oír los lamentos fuera de la ventana. Me levanté de la cama sintiendo como si algo me estuviera observando. Me acerqué a la ventana y el viento pareció empujarme, casi haciéndome caer. Miré al cementerio y lo que vi me dejó paralizado de miedo. Allí, entre las lápidas, algo se movió. Una figura oscura, como flotando en el aire. No parecía humano y el viento parecía seguir esta figura, curvándose a su alrededor. Lo que más me asustó fue el hecho de que ella se acercaba a mi casa. Vi las ramas de los árboles moviéndose violentamente, pero el viento no tocó las hojas de los árboles. Era como si el viento tuviera una fuerza propia, una fuerza ligada a esa entidad. Sentí que necesitaba hacer algo. Pero el miedo me paralizó. Me quedé allí, inmóvil, mirando aquella cosa que se acercaba a la ventana. Las hojas secas cubrían el suelo y el viento, que antes solo parecía frío, ahora tenía una presencia siniestra. Era como si fuera parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. De repente, la figura desapareció detrás de los árboles y el viento se detuvo de repente. Pero el lamento continuó, aún más fuerte, más claro, procedente del interior del cementerio. La sensación de frío en mi casa era insoportable, y por más que intentaba ignorarlo, una presencia invisible me envolvía. Podía sentir que esa cosa me estaba mirando, esperando algo. En los días siguientes, la sensación de ser observado no hizo más que aumentar. El viento helado parecía ser una constante, como si se extendiera por todos los rincones de mi casa. Ya no podía dormir por la noche. Siempre me despertaba en medio de la noche, sintiendo la presencia de esa cosa, o tal vez de varias cosas, a mi alrededor. Una de esas noches me armé de valor para ir al cementerio. No sabía qué me estaba llevando allí, pero sentí que necesitaba entender lo que estaba pasando. Me dirigí a la puerta de la casa y el viento me empujó con fuerza, como si quisiera mantenerme alejado. Pero seguí caminando, cada paso más pesado, hasta llegar a la entrada del cementerio. Allí, entre las lápidas, volví a ver la figura oscura. Ella estaba inmóvil, con los brazos extendidos hacia el cielo. El viento parecía girar a su alrededor, creando una espiral que me hizo perder el control. Caí al suelo y el aire frío me rodeó. Una voz susurró directamente en mis oídos, una voz que parecía venir de todas partes pero que no sonaba humana. No deberías haber venido. Intenté levantarme, pero el viento me detuvo. El frío era insoportable y la presión en mi pecho era aplastante. Sentí que ya no era yo, que el cementerio me estaba tragando. La sensación de ser consumido por algo mucho más antiguo y poderoso era aterradora. De repente el viento cesó y todo quedó en silencio. La figura oscura volvió a desaparecer entre los árboles. No sabía qué hacer, pero sentí que algo había cambiado. Algo dentro de mí era diferente y supe que había atraído la atención de algo mucho más grande que cualquier ser humano. Salí corriendo del cementerio, con el viento ahora en calma, pero la sensación de frío no desaparecía. Sabía que esto no era un fenómeno natural. Algo en el cementerio me llamaba y ya no sabía cómo escapar. Durante los días siguientes, el viento siguió soplando todas las noches, con el mismo gemido, el mismo frío y la misma sensación de que algo estaba esperando. Sabía que algo estaba allí, acechando, esperándome, esperando mi próxima visita. Cada noche el viento se hacía más fuerte, más cercano, y no sabía cómo podría vivir con este peso, con esta presencia. Y la sensación de ser observado nunca desapareció. El viento helado ahora era parte de mí, y sabía que en cualquier momento podría arrastrarme nuevamente al cementerio, a sus eternas sombras frías y oscuras. Historia 14. La sombra de la tumba. Vivía en una casa antigua en las afueras de una ciudad española.
La residencia, rodeada por un muro de piedra erosionada, se encontraba justo enfrente de un cementerio que durante mucho tiempo había parecido fuera de lugar. Las lápidas, algunas rotas y otras cubiertas por la vegetación, formaban un oscuro laberinto entre los árboles, donde apenas llegaba la luz del sol. No era un cementerio concurrido, pero aún así, la gente venía allí de vez en cuando, dejando flores o presentando sus respetos a los muertos. La sensación de soledad y quietud, especialmente en las noches más frías, daba al lugar un aire de misterio. Desde que me mudé allí, noté que algo extraño sucedía todas las noches. Al principio eran solo pequeños detalles. El sonido de pasos en el suelo de tierra del cementerio, resonando en el silencio de la noche. Luego empezaron a suceder cosas más desconcertantes. Sonidos provenientes del interior de la casa, susurros en el viento, el susurro de las hojas como si las estuvieran pisando. Pero nada me preparó para la experiencia que tuve una gélida noche de invierno, cuando todo empezó a volverse aún más inquietante. Era una noche especialmente silenciosa, de esas en las que hasta el viento parecía haberse cansado. Estaba en mi sala de estar, leyendo un libro, tratando de deshacerme de las preocupaciones sobre lo que sentía como una presencia creciente a mi alrededor. Sabía que me estaban observando, como si algo me estuviera acechando desde las sombras, pero traté de ignorarlo. La gente suele pensar que sus miedos son producto de su imaginación y yo quería creer que los míos eran precisamente eso. Sin embargo, algo fue diferente ese día. Alrededor de las 2 de la madrugada, la casa se volvió aún más silenciosa. Lo único que rompió el silencio fue el sonido lejano de los grillos y el susurro de las hojas en el cementerio. Sin embargo, algo me llamó la atención. Los pasos, que juraría haber escuchado antes, ahora estaban más cerca. Era como si alguien caminara entre las lápidas. Pero no era alguien vivo. El sonido de pasos, aunque claro, no parecía pertenecer a un ser humano. Los pasos eran ligeros, como si la persona flotara sobre el suelo. Mi cuerpo se congeló. Miré por la ventana, pero no vi nada. El cementerio estaba completamente sumido en la oscuridad y no había nadie a la vista. Los pasos, sin embargo, continuaron. Con cada segundo, se hacía más claro que había algo allí, moviéndose lentamente entre las lápidas, hacia mí. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero aún así no podía moverme. Sabía que debía llamar a alguien o salir de allí, pero mi mente estaba en pánico, sin saber qué hacer. Con el tiempo, los pasos se acercaron y la tensión en el aire se volvió insoportable. Entonces sucedió algo aún más extraño. En medio de esos pasos, apareció una sombra. Apareció a la vista, proyectado en la pared de mi habitación, como si fuera el reflejo de algo que venía del exterior. Pero no era una sombra normal. No seguía la misma forma que un cuerpo humano, parecía más bien una mancha oscura y fluida que se arrastraba por las paredes como si estuviera viva. Me congeló, incapaz de apartar la mirada. La sombra no tardó en moverse. Pasó junto a la ventana, con un movimiento lento y arrastrado, como si evitara ser vista, pero al mismo tiempo se mostrara de una manera no deseada, una especie de advertencia. En ese momento, un frío cortante invadió la habitación y las lámparas parpadearon intensamente. La energía en la casa parecía comenzar a fallar, como si los mismos cimientos del lugar estuvieran siendo drenados por una fuerza invisible. Fue entonces cuando escuché la voz. No era una voz normal, sino un murmullo bajo e incomprensible. Parecía venir del fondo del cementerio, resonando entre las piedras. El sonido me paralizó. Era como si la sombra se hubiera materializado en una entidad que hablaba sin palabras. No podía entender lo que decía, pero el tono de la voz era claro, ella me estaba llamando. Algo dentro de mí se rompió. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo terrible. La sombra siguió avanzando hacia mí y la sensación de ser observado aumentó. Me sentí completamente impotente, incapaz de hacer nada. La única opción que tenía era esperar y ver cómo se desarrollaba esta pesadilla frente a mí. Con el tiempo, los pasos comenzaron a alejarse y la sombra desapareció lentamente, disolviéndose en la oscuridad del cementerio. Al día siguiente, cuando fui al cementerio, encontré algo aún más extraño.
Las lápidas que antes estaban intactas parecían haber sido alteradas. Algunos estaban ligeramente fuera de lugar y otros estaban cubiertos de un extraño polvo blanco, como si por allí hubiera pasado una presencia. No sabía qué había pasado, pero una cosa era segura, la presencia que había sentido esa noche no estaba dispuesta a desaparecer. Algo había despertado, algo que acechaba en las sombras, y supe que ese no era el final. La casa nunca volvió a ser la misma después de esa noche. El cementerio siempre parecía más cercano, más presente, y en cualquier momento se podían escuchar pasos, pero nunca había nadie allí. Sabía que la sombra de la tumba nunca dejaría de perseguirme. Ella estaba allí, esperando el momento adecuado para regresar, para mostrarme lo que realmente se escondía en las profundidades de ese antiguo lugar. Y en el fondo sabía que nunca podría volver a vivir en paz mientras ella estuviera cerca. Historia 15. La última visita. Vivía en una casa sencilla, casi aislada, en las afueras de un barrio tranquilo de una ciudad de España. El terreno era grande y detrás de nuestra propiedad había un cementerio. Era un lugar antiguo, con tumbas que databan de siglos atrás y una sensación de silencio casi palpable que se extendía por todo el lugar. A veces miraba por la ventana de mi sala y veía el cementerio, sus lápidas cubiertas de musgo y la vegetación invadiendo los espacios entre ellas. Era un entorno tranquilo, y la mayoría de la gente de la ciudad evitaba pasar por ahí de noche, debido a la atmósfera cargada que emanaba el lugar. Sin embargo, a mí el cementerio siempre me pareció un lugar corriente, si es que era posible. Nunca presté mucha atención a las historias de fantasmas de las que hablaba la gente en las esquinas. Dijeron que era normal escuchar susurros o ver figuras en movimiento entre las lápidas por la noche. Algunas personas más supersticiosas incluso afirmaron que el lugar estaba maldito. Pero para mí era solo un cementerio y, por muy inusual que fuera el silencio, me acostumbré a vivir junto a él. Todo cambió una noche, cuando mi abuelo, ya muy mayor, decidió hacer una última visita al cementerio. Siempre fue un hombre tranquilo, con una larga historia de vida y muchos recuerdos, pero esa noche, algo en sus ojos me hizo sentir que había más detrás de su decisión. Sabía que el final estaba cerca y lo podía sentir en sus gestos y palabras. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me pidió que lo acompañara. Yo estaba en mi cama, completamente despreocupada, hasta que él entró en mi habitación, con los ojos fijos en la ventana que daba al cementerio. «Es la última vez», dijo con voz suave, apenas audible. «Necesito ver algo antes de irme». Fui con él sin saber qué esperar. El cementerio estaba más oscuro que nunca, la luna apenas iluminaba las lápidas, creando largas y distorsionadas sombras sobre el frío suelo. El aire estaba pesado y el silencio parecía incluso más intenso de lo habitual. Cada paso que dábamos parecía resonar como un grito en el vacío, pero a mi abuelo no parecía importarle. Caminaba con una firmeza que no esperaba de un hombre de su edad. Cuando nos acercamos a una de las lápidas más antiguas, se detuvo. «Aquí es donde está ella», dijo, mirando una roca cubierta de vegetación. Me acerqué, tratando de ver el nombre en la lápida, pero estaba tan cubierta de musgo y raíces que era difícil leer algo. «¿Quién está aquí, abuelo?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Él sonrió, una sonrisa triste y distante. «El que nunca me dejó», respondió. Necesitaba decirle adiós, realmente lo hice. Antes de que pudiera preguntar más, sucedió algo extraño. Una brisa helada empezó a soplar por el campo del cementerio, haciendo que los árboles se balancearan. Un sonido ahogado, como una respiración agitada, llenó el aire y la atmósfera de repente se volvió más pesada. El silencio fue roto por un suspiro que venía de algún lugar detrás de nosotros. No fue el viento. Era una voz que susurraba suavemente, pero lo suficientemente clara como para que yo la oyera. «Finalmente viniste». Me quedé helado. El viento cesó. El susurro fue seguido por un débil sonido de pasos, pero no había nadie allí. El miedo se apoderó de mí, pero mi abuelo parecía tranquilo, como si esto fuera una parte normal de su viaje. «Ella está esperando», murmuró.
Ella fue quien me trajo aquí, hace muchos años, y ahora ella puede llevarme. La sensación de malestar aumentó y se formó una sombra a nuestro alrededor. Vi algo, una figura, moviéndose lentamente entre las lápidas. No era una persona viva, sino algo con una presencia que no era bienvenida. La figura parecía mirar fijamente a mi abuelo, y él, sin miedo, sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Nunca lo entenderás, nieto mío, dijo con una serenidad aterradora. Lo que nos retiene aquí no es el cuerpo. Es algo más. Algo que necesita ser resuelto. A veces necesitamos regresar al punto de origen para encontrar la paz. Intenté alejarlo, pero él me aguantaba. Abuelo, vámonos ahora. Esto no está bien. Pero él no me escuchó. La figura, todavía confusa, empezó a acercarse. Mi abuelo, con los ojos fijos en ella, dio un paso adelante, como si fuera a encontrarse con algo que lo llamaba. Lo agarré, desesperadamente, tratando de alejarlo de lo que se estaba formando en ese cementerio. Y luego, en un segundo, la figura desapareció y mi abuelo cayó al suelo, como si de repente hubiera perdido las fuerzas. Corrí hacia él, tratando de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Estaba quieto, como si estuviera en paz, como si finalmente hubiera llegado al final del viaje que el cementerio representaba para él. El sentimiento de desesperación y miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo sucedió algo muy extraño. La atmósfera a nuestro alrededor pareció calmarse, como si la presencia que una vez nos rodeó estuviera desapareciendo. Lo último que escuché, antes de salir corriendo a buscar ayuda, fue un suave suspiro. Una voz, apenas audible, que decía, ahora la tiene. Nunca supe qué pasó exactamente esa noche, pero a partir de ese momento, el cementerio nunca volvió a ser el mismo para mí. El campo de tumbas, antes silencioso, ahora parecía guardar un secreto, un misterio que no podía entender. La última visita de mi abuelo al cementerio, y lo que encontró allí, fue algo que cambiaría para siempre mi percepción del más allá y de las fuerzas que nos rodean, invisibles pero siempre presentes.